Gracias, Padre bendito, te damos por esta hermosa mañana. Padre, Señor, pues rogamos, Señor, para que tú lleves estos pequeños, Señor, a tu palabra, Señor, para que aprendan de ti, Señor, para que te conozcan, para que tengan una relación contigo, Señor, que no solamente porque sean hijos de creyentes, Señor, sigan sus vidas así. Padre bendito, pues pon sabiduría en la maestra, Señor, pon sabiduría en su corazón, para que sean niños temerosos de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano. Domingo 8 de septiembre 2019. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Él es bueno con su pueblo, lleno de misericordia y de gracia hacia aquellos que aclaman a su nombre. Ahora vamos a tocar sobre la epístola de los Colosenses que Pablo escribió a esa iglesia. Pero primero vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu misericordia redentora hacia nosotros. Gracias por habernos iluminado el corazón, el entendimiento, para que pudiéramos comprender quién eres tú y quién éramos nosotros y nuestra condición y la solución que tú proveíste para nosotros por gracia en la cruz hace 2000 años. Gracias, Señor, por habernos perdonado de nuestras iniquidades. Gracias por habernos hecho aptos para estar delante de ti, perfectos, sin mancha, sin arruga. Y Señor, te damos las gracias también por tu bendita palabra, por lo cual nos guía, nos instruye, nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a analizarla, a meditar, leerla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Fortalécenos para que no nomás seamos oidores, sino que pongamos y apliquemos esas enseñanzas a nuestra vida diaria, a nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a que no se nos olvide tu palabra, sino que pues seamos hacedores, Padre. Yo te pido que nos des el discernimiento, la capacidad para entender este mensaje que tú nos has escrito para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Estamos en el primer capítulo del libro de Colosenses. Colose era una ciudad como 100 millas al este de Éfeso, lo que es en Asia Menor, o lo que ahora se llama Turquía. De hecho, la mayoría de las iglesias estaban localizadas en lo que es ahora Turquía. De hecho, todas las iglesias del Apocalipsis están en el este de Turquía. Colose no está muy lejos de las iglesias del Apocalipsis. Pero en este entonces, Pablo estaba en un calabozo en Roma. Él escribió 4 epístolas desde la prisión. Una de ellas es a los Efesios, que si se fijan, los Efesios y los Colosenses hay mucha similitud. Los Filipenses, también estaba en la cárcel, escribió a los Filipenses. Y tercero a los Colosenses. Y por cuarto a Filemón. 3 cartas eran específicamente a iglesias, pero la cuarta era específicamente a una persona, era personal. Y eso se le escribió pues
por causa de un esclavo que había huido, Onésimo. Pero aquí en Colosenses, si nos miramos la primera carta, que es Efesios, Pablo nunca escribió esta carta para refutar ninguna herejía. De hecho, esta iglesia gozó de paz, estabilidad por 50 años, fácil. De hecho, el apóstol Juan, el último de los discípulos, ministró en Éfeso, igual que Timoteo. Así sé que no atacó ninguna herejía. A los filipenses, sí, porque los judaizantes estaban infiltrando en los rangos de la iglesia y llevándola a la esclavitud de la ley, a la ley de los rituales o a la ley de los sacrificios, de la circuncisión. Pero Colosenses también, aquí Pablo se vio en la obligación de escribirle a los colosenses porque estaban siendo atacados internamente por falsos hermanos infiltrados que estaban predicando dos tipos de enseñanza. Tal vez haya sido un sincretismo entre el judaísmo y el movimiento gnóstico que comenzó a agarrar fuerza en el segundo siglo. O tal vez hayan sido los gnósticos en un lado, o tal vez hayan sido los judaizantes en el otro lado, y estaban deshaciendo lo que Pablo les había enseñado. Ya estaban sincronizando el cristianismo con las enseñanzas aberrantes. La iglesia todo el tiempo ha peleado, ha refutado, ha tenido que defender la fe en muchos, de hecho casi en todos los siglos, porque Satanás es muy astuto y todo el tiempo trata de infiltrar falsedad o sincronizar lo mundano con lo cristiano y confundir a la gente. Y aquí los colosenses estaban siendo atacados por un lado, así de que era una mezcla tal vez del judaísmo y el gnosticismo. Dice que ciertos miembros estaban enseñando que tenían que observar ciertas reglas, como por ejemplo la comida, el sábado, las festividades especiales, para asistir y ayudar a los creyentes a salvarse. Entonces estaban predicando un evangelio de obras, que tenías que observar las leyes de Moisés para poder ser salvo. Y si no hacías esto, como dice el capítulo 15 de los Hechos, que ciertas personas que habían creído le decían a los gentiles, a menos de que se circuncisen, no pueden ser salvos. Este es el mismo grupo de gente que estaba estableciendo y enseñando que tenías que observar la ley de Moisés si querías ser salvo. Ahora, había otra herejía que era un tipo de misticismo que enseñaba que Jesucristo no era Dios, que era un ser elevado, excelso. De hecho, eso se llama la herejía judaizante, que proviene del quinto siglo antes de Cristo. Esto era lo que Platón enseñaba y el neoplatonismo, donde esto quiere decir doqueo o doqueien, que quiere decir el docetismo, que quiere decir aparecía, aparentaba. ¿Y qué quiere decir este movimiento? En el docetismo enseñaban de que había un creador lejos, distante, y ese creador estaba arriba de otros seres elevados, que Jesucristo, a él le decían que él era de los demiurges, un cierto tipo de espíritu creador, diseñador, que fue el que creó al universo que nosotros miramos, pero que no era Dios, que había alguien más grande que él, porque él era parte de los demiurges. Y esto es lo que enseñaba Platón y que agarró
fuerza en el segundo siglo y qué es lo que en realidad ataca a la cristianidad en esta enseñanza. Bueno, acuérdense, en el gnosticismo enseñan de que lo espiritual es bueno. Los corintios decían la comida para el estómago para la comida. En otras palabras, no importa qué es lo que yo haga. Si de todos modos la materia es mala, no importa si yo me involucro en relaciones ilícitas sexuales, que ese era el contexto de los corintios, que al cabo el espíritu, lo que yo haga físicamente nunca va a tocar mi espíritu, porque el espíritu es totalmente bueno y la carne es mala, así de que la carne se va a relacionar con lo malo, así de que nunca va a afectar mi espiritualidad. Y el problema de gnosticismo era de que negaban de que Jesucristo haya venido en carne. Negaban la encarnación del Espíritu Santo en el vientre de María, porque su razonamiento era de que si la materia es mala, este ser divino, exceso, no puede tomar forma humana o venir como un ser humano porque la materia es mala. Y por tanto negaban la encarnación. Y si negaban la encarnación, decían que Jesucristo aparentaba, es lo que quiere decir, que aparentaba ser como un ser humano, pero no lo era como un espectro, era como un fantasma. Por lo tanto, cuando Él sufrió en la cruz, era una apariencia, pero no era real. Así es de que por un lado estaban negando la encarnación de Jesucristo y por el otro lado estaban negando la crucifixión de Jesucristo. Y esta herejía estaba atacando el corazón del Evangelio. De hecho, los musulmanes dicen que el que murió en la cruz fue Judas, no fue Jesucristo. Y ahora, este tipo de herejía permaneció. De hecho, permaneció hasta el 7º, 8º siglo. De hecho, hubo un tiempo en que se llamaba de España, la España ariana. ¿Y qué quiere decir la España ariana? Que ellos negaban que Jesucristo fuera de origen divino. De allí nacen estos cultos, estas sectas que niegan que Jesucristo es Dios. Le dicen, sí, Jesucristo es un pequeñito Dios. Y eso era lo que Ariano en el 4º siglo enseñaba, de que Jesucristo era una creación del Padre. ¿Quiénes son los que enseñan eso ahora, modernamente? Los testigos de Jehová. Porque sigue siendo una continuación del arianismo que permaneció hasta el 7º siglo y desapareció. Cuando hubo el concilio que convocó el emperador en el año 325 para mirar este asunto sobre el arianismo, fue Constantino el que convocó esto y hubo confrontación entre los arianos y aquellos que decían que Jesucristo era divino. Los arianos fueron puestos a un lado y se dijo que Jesucristo era de origen divino. Pero de poco a poquito esta persona ariano tomó fuerza y el movimiento donde el imperio se encontró siendo ariano. De hecho, se dice en la historia de que esta persona, el emperador, tomó la parte del arianismo porque su hermana tomaba la posición ariana, de que negaban de que Jesucristo fuese Dios, igual que el Padre. Y eso perduró hasta que este movimiento solo se estranguló entre pleitos entre ellos y se exterminó. Y la Trinidad quedó establecida. La divinidad de Jesucristo quedó establecida. Pero eso era por causa de estos movimientos que de un modo u otro niegan la persona de Jesucristo o la actividad redentiva de Jesús. La iglesia todo el tiempo ha tenido que confrontar ese tipo de movimientos. Lo estamos confrontando ahora donde las herejías están por doquier.
Podemos mirar también que yo pienso que eso le dio paso también al mormonismo, donde enseñan que Jesucristo es el hermano espiritual de Satanás. Imagínense eso. Pero todo tiene algo, un ancestro, tiene algo común. Y todo esto que ahora se presenta no es nada que algo empaquetado, que ya se predicó o que ya se hizo en la historia de la iglesia y que ya la iglesia había refutado estos movimientos. Pero como la gente es indocta de estos movimientos, ahora la gente cae presa de estos, se llaman sectas, cultos. Y Pablo se vio la necesidad de escribirle a los colosenses para enseñarles que lo único que necesitan, que están completos en Cristo. De Él fluye la sabiduría, el conocimiento, que Él es la cabeza, no nomás de la iglesia, sino también de la creación. No necesitas nada más que Cristo. Bueno, en los Colosenses vamos a comenzar esta epístola que probablemente fue escrita como en el año 60, 61 o 62, algo así. El escritor, y unánimemente en toda la historia se ha reconocido de que el escritor de esa epístola es Pablo. No ha habido otra interpretación, no ha habido otra, se puede decir, que se refute que haya sido Pablo, no. El escritor se identifica como Pablo. Pablo era el nombre griego que es el equivalente a Saúl. Saúl es el nombre hebreo de Pablo, que después él tomó el nombre de Pablo. El escritor es Pablo, y fíjense aquí lo que él dice de sí mismo. Va a enseñar sus credenciales apostólicas. Y aquí para decir que él es apóstol, cuando él no está diciendo que el hermano Pablo, cuando estamos hablando de un apóstol, estamos hablando de una persona que personalmente fue comisionada por Cristo. Ya les he dicho antes que las calificaciones del apostolado son dos: que tenía que haber estado en el ministerio de Jesucristo desde que comenzó el ministerio del bautismo y hasta el día que Él fue llevado al cielo. Pedro dijo, uno de esos tiene que ser testigo. Así de que tenía que ser testigos desde el inicio hasta el final del ministerio de Jesús. Segundo, tenía que haber sido seleccionado personalmente por Jesús. Cuando estaba Leví en su casilla y colectando impuestos, Jesús le dijo personalmente, ven y sígueme. Cuando estaba cerca del mar, Andrés y a Juan le dice, ven y sígueme. Así de que tienen que ser seleccionados personalmente por Jesucristo, comisionados. Aunque Pablo no estuvo al inicio ni al término del ministerio de Jesús, sin embargo, él sí fue testigo de la resurrección de Jesús. ¿Dónde? En el camino a Damasco. Jesús se le apareció y lo comisionó para ser testigo de las cosas que había mirado, y le dijo Jesús, y de lo que todavía te voy a revelar. Por eso Pablo, sinceramente, es el apóstol a los gentiles con más sabiduría, que aún los otros discípulos no recibieron lo que Pablo recibió. De hecho, Pedro se le complicaba entender las epístolas de Pablo, porque el único que se le enseñó sobre el arrebatamiento de la iglesia fue a Pablo, a ninguno más. El misterio que es la iglesia se le reveló a Pablo. Así de que cuando él está hablando de que él es un apóstol, esta palabra se usaba en la antigüedad para decir como una flotilla que ha sido enviado, pero que a la cabeza va el capitán dirigiendo. Así de que eso es lo que quiere decir el comandante. Y aquí Pablo fue llamado por Dios para abrir
los cimientos y establecer la iglesia. Ya les he dicho, hermanos, que la iglesia solo se funda una vez, no se sigue fundando. Pablo se le dio la autoridad apostólica. Miren, guarden su lugar ahí. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 10. En el 10:8 nos dice: porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, está hablando en plural sobre los discípulos, los apóstoles, para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, porque Pablo estaba siendo acusado de que él no era parte de los apóstoles. Su autoridad era cuestionada donde quiera que iba, porque la gente decía, no, ese no anduvo con Jesús. Pero Pablo está diciendo por la autoridad que se nos ha dado para edificación. De hecho, en esta carta ustedes pueden mirar más adelante que él reprendía a los corintios con autoridad apostólica. Así de que cuando él dice que él es el apóstol, está diciendo de que él tiene la autoridad divina. Igual que un embajador que es mandado por México a los Estados Unidos, él tiene la autoridad del presidente de la nación para representar los intereses de México. Hay mucha gente mexicana en el otro lado, pero y sí, todos representan los intereses de México como mexicanos, pero no una delegación especial como el embajador, y así también. Nosotros hemos sido enviados por Dios, hombres y mujeres, a representar los intereses del cielo, pero no tenemos la autoridad apostólica como esos hombres seleccionados por Dios la tuvieron. Yo sé que ahora hay autoproclamados apóstoles, no pasan la prueba ocular o que Dios los haya llamado personalmente. Lo único que tienen es que el Señor me llamó, ¿y cómo sé yo? Aquí en Primera de Timoteo, donde da las calificaciones para el obispado o los ancianos o para los diáconos, no pone otra lista que esto es para los apóstoles, las calificaciones, o para los profetas. No, porque en el tiempo apostólico esto cesó. Ya no hay apóstoles. Pablo fue el último. De hecho, el último que murió fue Juan. Y Juan, él, cuando se escribió esta carta o a los Efesios, ni siquiera estaba en Éfeso. Ya Juan, ya por los años 70, 80, tal vez 90, él ministró en Éfeso y fue el último de los apóstoles. Pero aquí cuando está hablando de que él es un apóstol, él dice que él tiene la autoridad para subyugar tu conciencia, para establecer orden en la iglesia. Porque por mandato divino, él viene a ponerte a ti bajo el manto o la autoridad divina, y tienes que sujetarte a la autoridad que se le dio a este hombre, a Pablo. Y eso es algo que no nos gusta, hermanos. A nosotros no nos gusta como seres humanos que alguien tenga autoridad sobre nosotros. Ahora, yo sé que ya no hay apóstoles, pero hay autoridad delegada por Dios en la iglesia. De hecho, en el hogar están los padres que tienen autoridad, y en el mundo civil están las autoridades. En la iglesia también hay autoridades que se pueden ejercer la autoridad por comisión divina. Obvio que todo tiene su límite, pero Dios le dio a Pablo autoridad para establecer la iglesia y para reprender. Obvio. Ustedes se fijan en el testimonio de Pedro, cómo él, con su autoridad divina, el discernimiento espiritual, cómo Ananías y Zafira murieron a los pies de Pedro. Esa es la autoridad divina que Dios le dio a ellos.
Ellos son enviados por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesús significa nomás solamente Salvador. Ahora ya ponemos nombres a los niños, no significa nada. ¿Qué quiere decir Basilio? Ya no significa nada para la gente, pero antes sí. Basilio quiere decir reino en griego. Dice que, por eso digo, ahora ya la gente se le pone nombre a los niños, que no significa nada. En la antigüedad no era así. Esaú era que rojo o peludo, como quieran llamar. Jacobo era llamado engañador, de acuerdo a su carácter. Jesús, el nombre de Jesús quiere decir, y le pondrás por nombre Jesús, que Él hará lo que su nombre significa. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús quiere decir Salvador. Y ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Mesías en hebreo. ¿Y qué quiere decir Mesías? El ungido. Miren, hermanos, hay muchos movimientos en toda la historia y en nuestros tiempos. Los musulmanes dicen que ellos tienen el camino a Dios. ¿Cuántas religiones no dicen, si te vienes con nosotros, tenemos el camino a Dios? ¿Saben qué, hermanos? No hay ningún sistema que tenga el camino a Dios. Jesús le dijo a la gente cuando multiplicó el pan, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. No obren por comida que perece, sino por la comida que el Hijo del Hombre les dará, porque Dios ha puesto su sello sobre él. Quiere decir que Jesucristo, igual que los sacerdotes, igual que los reyes en la antigüedad, eran tomados y ungidos para ejercer una oficina. Así también Jesucristo ha sido comisionado como el Redentor y el único camino al Padre por Dios mismo. No hay otro camino. Nosotros no te estamos invitando que si eres miembro de esta iglesia, de que por ser miembro ya tal vez puedas ser salvo. No, hermanos, no hay ni un sistema que te pueda salvar. El único que te puede salvar es el que Dios ha ungido, y eso es Jesucristo. Amén. Entonces, esto es lo que significa el Salvador ungido, Mesías, para redimir. Este Jesús mandó a Pablo por la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Dios Padre así lo quiso, que Jesucristo se le presentara a este hombre para comisionarlo y hacerlo el gran apóstol a los gentiles. De hecho, este apóstol escribió 2/3 del Nuevo Testamento. 2 de 3 cartas son paulinas. Imagínense, él escribió mucho, él es declarado el apóstol a los gentiles, mientras que los otros eran primordialmente los apóstoles a la circuncisión, a los judíos. Pablo llevó más allá el evangelio que ningún otro apóstol. De hecho, no se nos dice nada sobre los otros discípulos, pero pues por lógica el apóstol Juan llegó tan lejos como a Éfeso, hasta allí. Nunca brincó el mar a Egeo y se fue a lo que era pues a las islas griegas. Hasta allí paró. Pero Pablo se fue más allá todavía, y de hecho nos dice en su carta, se me hace que es a los romanos, que él quiere ir más allá, donde nadie más había ido, y él quiere ir a España a llevar el evangelio más allá de la nación de Israel. Así de que eso fue la voluntad de Dios. Y ya les he dicho que nadie toma esta posición, esta oficina por sí mismo. No lo hay. Esto quedó establecido porque ellos estaban abriendo los cimientos para establecer la iglesia. ¿Y cuáles son esos cimientos? La Biblia. Sus enseñanzas. Y la gente tiene que sujetarse a esos hombres. ¿Y cuáles eran sus credenciales que certificaban de que ellos eran genuinos mensajeros de Dios? Maravillas, prodigios, milagros. Si ustedes se fijan, hermanos, en la Biblia, nomás hay 3 personas que levantaron muertos. 1, Jesús.
2, Pedro. Tercero, Pablo. De ahí, nadie más. Estos son los dones extraordinarios apostólicos que certificaban y verificaban y respaldaban el ministerio de los apóstoles. La iglesia común no lo hacía. La iglesia común no fue llamada a que fuera la casa de Cornelio, fue un apóstol. Cuando los apóstoles ponían las manos, recibían el Espíritu Santo. ¿Se hace eso ahora? No. Porque esta era una época desigual. Era la época apostólica. Y ahora también el discípulo de Pablo, que lo llamaba su hijo en la fe, el que permaneció fiel a Pablo hasta el fin. La última carta que Pablo escribió fue segunda de Timoteo, donde básicamente le está instruyendo a su pupil, a su estudiante discípulo, de que ya estaba a punto de partir, de que él había corrido la carrera, que una corona de gloria lo esperaba y le estaba pasando la batuta a Timoteo, que estaba ministrando en Éfeso. Por eso se llaman las cartas pastorales, donde se le estaba comunicando a Timoteo cómo comportarse en la iglesia, que es la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad. Tenemos 3 cartas, primera, segunda de Timoteo y Tito, son cartas pastorales. Así de que aquí el acompañante de Pablo era Timoteo. Dice nuestro hermano. Entonces estos son los que escriben. Obvio que Timoteo estaba con Pablo, pero el que escribió fue Pablo. Ahora los recipientes, a los santos. Y ya sabemos que donde crecimos nosotros, en el sistema, cuando ellos llaman santos, es otra forma de lo que nosotros llamamos santos. Para el sistema donde nacimos, los santos fueron aquellas personas que fueron moralmente superior a otras personas, que alcanzaron una justicia práctica donde se declaran justos, santos por sus buenas obras. Y cuando esa persona sea buena de acuerdo al criterio del sistema, entonces es canonizado, declarado santo, donde él acumuló suficiente mérito, que no nomás que cuando él partiera de este mundo era salvo, sino que puede dispensar buenos créditos a ti. Si tú le oras al santo fulano, él te va a dar de sus méritos, del tesoro de los méritos a tu favor. Así de que no nomás se salvó por las obras, sino que te ayuda a ti con sus buenas obras de él para salvarte. Eso no es lo que llamamos santos en el Nuevo Testamento. Cuando estamos hablando santos, estamos hablando de aquellos que han sido santificados. Esto es una imputación de Dios, donde Dios te pone en un estado de gracia, de que Dios es el que te aparta de la muerte, te aparta del mundo y ahora te reviste de la justicia de Cristo. Por lo tanto, tú eres santo porque tienes una santidad externa imputada por los créditos de Jesús. Entonces tú eres revestido de la justicia de Cristo y ya eres santo, aunque no lo seas prácticamente. Pero lo que Dios mira en tu vida es la santidad de Cristo, no la tuya. Nuestra santidad la llamamos lo que es la santificación, donde Dios ahora nos está lavando, nos está puliendo, nos está santificando, apartándonos del mundo. Esa es una santidad práctica. Pero aquí estamos hablando de una santidad imputada por Dios. A los santos, así de que no dice específicamente a Santo Tomás o a Santo nadie.
Está hablando en plural porque se le está diciendo a la iglesia en Cristo. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres santo a los ojos de Dios. Aunque tal vez a tu prójimo, él diga, no hombre, ¿cómo puede ser santo si mira su conducta, mira su conversación? Pero no es por tus buenas obras, es porque Dios te ha apartado para sus propósitos. Hemos sido santificados y dice, y fieles hermanos. La fidelidad, hermanos. Dios nos ha llamado, nos ha santificado para que seamos fieles. Dios no te redimió para que tú hagas lo que tú quieras. No te dijo, ok, te voy a redimir, te voy a perdonar, ahora te echo al mundo del mal y ahora haz lo que tú quieras. Eso no es el propósito redentivo de Dios. El propósito redentivo de Dios es no nomás perdonar tus pecados para poderte llevar a gloria, sino para que seas fiel en esta vida. Dios te llama a que ya no eres esclavo del pecado. Ya Dios te ha separado, te santificó del mundo. Ya no tienes que ser partícipe del mundo. Tú ya no estás en el régimen en que naciste. Más adelante vamos a mirar. Tú has sido consagrado, has sido apartado del mundo para que seas fiel a Dios. Nosotros no somos antinomianistas, donde decimos la gracia anula la ley. No, hermanos, la gracia establece la ley, porque la ley sigue siendo vigente como un estándar de conducta moral para lo cual nosotros seguir, no para salvar. La fidelidad, el servicio a Dios. Dice a los hermanos que han sido santificados, fieles en Cristo, que están en Colose, que es una ciudad que en la época de los persas era una metrópolis muy grande porque era una ruta comercial, pero después que cayó el imperio persa comenzó su caída, donde para los tiempos de esta carta ya la preeminencia ya se había movido a otras ciudades, a la Odisea, en una de las ciudades del Apocalipsis. Ya Colosas ya no era significante. De todos modos seguía pasando una ruta de comercio de Roma hacia el este, pero ya era una ciudad no muy significante para esta época. Pero sin embargo, esta carta es una carta para la iglesia. No sabemos cuántas iglesias haya habido en Colosas. Si hubo muchos, entonces quiere decir que esa carta era circular, que tenía que circular de iglesia en iglesia, porque la misma herejía, el mismo problema iba a estar en todas las iglesias. Antes eran pueblos, no eran muy grandes, así de que la herejía se iba a contaminar toda la área, todas las iglesias. Ahora, él comienza dándole gracias a Dios. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando todo el tiempo por ustedes. Pablo, no nomás él fundaba iglesias, pero él todo el tiempo andaba orando para que la iglesia permaneciera en el fundamento que él les había puesto. Todo el tiempo él tenía una vida de oración, hermanos. Y eso es algo que se toca muy poco en nosotros. Nosotros ya no somos un pueblo de oración. Se dice de que Barnabé le decían rodillas de camello porque tenía pues tantos callos que salen sus rodillas porque él oraba. Fíjense la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia contemporánea, es de que la iglesia de ahora ya no ora. La iglesia está tan involucrada en los asuntos de este mundo que su atención ya se ha desviado y no busca las cosas de arriba, como nos va a decir en Colosenses más adelante.
Ya no busca la gracia de Dios y el beneficio común colectivo de la iglesia. Ahora ya está muy entretenida en el materialismo y en los asuntos de sí misma, que ya se ha olvidado de orar. Eso no era lo que Pablo hacía. Pablo era ejemplar. Él como apóstol, como fundador, pero también él tenía una vida de oración. Dice, orando todo el tiempo. No a veces. Escudriña tu vida a ver si tienes una vida de oración en realidad. Y no me estoy refiriendo a una oración como tiro al pichón, que tiras un balazo y ya. Me refiero a una oración establecida, un tiempo, hermanos, de que ustedes le rindan a Dios todo el tiempo. Cuando ores, dice Jesucristo, entra a tu cuarto y cierra la puerta, pero ya no se puede decir eso de nosotros. Porque ahora ya la gente no ora. Ya son una o dos palabras y ya pensamos que ya oramos y nos sentimos bien santos, que ya cumpliste tu obligación. No, hermano. La oración tiene que ser constante. Se puede decir que es un estilo de vida. También en los 1500, ¿por qué grandes reformadores? ¿Por qué hubo grandes predicadores? ¿Y saben cuál era la diferencia entre esa iglesia y la contemporánea? De que ellos oraban. Ellos se tomaban hasta 7, 8 horas al día orando. Y no nomás eso, sino que también ellos escudriñaban la palabra. Así de que ellos pudieron ser usados grandemente en la historia de la iglesia, donde sus escritos todavía son leídos. Ahora ya no está saliendo nadie. Ahora ya son niños flautantes, cargados para acá y para allá, porque no hay poder, porque no hay oración, no hay un constante examinación de las escrituras. Pablo no era así. Él no nomás predicaba y establecía, pero también oraba, continuaba orando por los colosenses desde el día que él escuchó de su fe. Ahora tenemos una fe que se puede decir es una fe muerta, donde ahora se dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Claro, eso es lo que la palabra en el capítulo 10 de Romanos nos dice, de que tienes que creer, pero es una fe muerta porque es una fe que no sigue a Dios. Ahora ya con que logremos que tú repitas estas palabras, ya te damos la aseguranza de que eres cristiano, y como la mayoría de los estadounidenses que son nacidos de Dios, born again le llaman, que han nacido del Espíritu, pero miren su comportamiento. ¿Saben que la verdadera regeneración trae un cambio de vida? Amén. Trae un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque ha acontecido algo en nuestras vidas. Hemos sido quitados de un reino de la oscuridad, que más adelante nos dice, y hemos sido trasladados a otro reino, al reino de Jesucristo. Y no nomás eso, sino que ahora la vida de Cristo mora en ti. El Espíritu Santo de verdad está en ti. Ahora, si esto no cambia tu vida, entonces nunca ha habido regeneración, porque la fe genuina, como nos dice el libro de Santiago, que la fe sin obras está muerta, y hay muchos que dicen que tienen fe, pero sin obras, y están muertos y no se han dado cuenta. Dios aquí nos dice que Pablo oraba desde el día que oyó de su fe, no de su confesión, sino de su estilo de vida. La fe se manifiesta en obras, así como nos dice Santiago que Abraham, miren cómo su fe estaba obrando cuando él ofreció a Isaac. Así de que él estaba confiando en Dios. Así que la fe se manifestaba por sus obras. Y su fe fue contada como justicia, pero las obras respaldan su fe. Ahora, si tú no tienes obras de fe, ¿qué es lo que va a respaldar tu profesión de fe? ¿De que eres cristiano? Nada. Por eso Santiago dice, enséñame tu fe sin tus obras, y yo te enseñaré mi fe por mis obras. Y ese es el peligro, hermanos, de que hay mucha gente que lo único que tiene es una profesión de fe.
y como hemos dicho, son simpatizantes, tal vez les gusten las enseñanzas de Jesús, pero nunca han probado del agua de la vida. Nunca han ido más allá de un cierto asentir, de un cierto conocimiento intelectual a una relación viva con Dios. Nunca han cruzado esa línea de la vida a la muerte, de la muerte a la vida. No la han cruzado. Porque el cristiano genuino y verdadero manifestará su fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. Una fe sin obra está muerta. Pero Pablo escuchó aún desde la prisión de que la fe de los colosenses estaba activa y él seguía orando por ellos para que progresaran en su caminar con Dios. Dice, ¿y que cuál era la manifestación de su fe? Primeramente, su fe en Jesucristo. Cuando vamos a los alcohólicos anónimos, se nos dice, bueno, si tú tienes que tener un alto poder. Si tu carro es tu alto poder, pues es tu alto poder, ese es tu Dios, es el que te va a empoderar a ti para salir del vicio. Hermanos, aunque tú tengas esta fe no salva. Yo tengo fe de que me voy a aventar de ese edificio de 10 pisos y nada me va a pasar. Tú puedes tener toda la fe que quieras, pero te vas a matar. Y así también hay una fe que es suicida. Como Pablo, él pensaba que él estaba haciendo la voluntad de Dios, exterminando, apresando a los cristianos. Él era sincero en su fe, pero estaba sinceramente equivocado. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Amén. En lo que Él hizo por ti en la cruz. Solo un cristiano genuino tiene la confidencia, tiene la seguridad de que cuando Él muera va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado su deuda. Él ha puesto toda su esperanza, ha puesto su confianza en Cristo, lo que Cristo hizo es suficiente para borrar su pecado y estar bien delante de Dios. Fe en Jesucristo, no fe en la fe. La fe en sí sola no salva a nadie. La fe tiene que estar anclada en Jesucristo y lo que Él hizo por ti. Eso es el asunto del Evangelio. Dice, la fe en Jesucristo, y fíjense lo que resulta de estar en Cristo y de su amor. Y si estamos viviendo en una cultura de desamor, es ahora. Y también en las iglesias no hay amor. Queremos ser aceptos por Dios, que Dios nos ame incondicionalmente con nuestras faltas, fallas, debilidades, pero nos rehusamos a amar a nuestro prójimo. Fíjense, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a mirar los que han nacido de lo alto, qué es lo que aconteció. Capítulo 4, versículo 9. Pero tocando al amor fraternal, no necesitan que yo les explique a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse uno al otro. Si tu vida es caracterizada por un desamor hacia tu hermano, estás en un estado de muerte. Porque eso nos dice Primera de Juan, que el que no ama a su hermano está en un estado de muerte. Porque no ha conocido a aquel que ama, que es a Dios, y va a despreciar a aquel que él ama, a su iglesia. Todo el que ha sido regenerado, su condición espiritual ha sido cambiada.
Ya no eres la misma persona odiosa que antes odiabas a tu prójimo porque eras un egoísta. No podías amar a otra persona más que a ti mismo. Eso es lo que el mundo practica, la autoadoración, el autoamor. Pero cuando entramos a la salvación, miramos de que ahora Dios nos enseña a ir más allá de nuestro egoísmo, a poder amar a aquellos que en tu condición natural, antes o previa a la regeneración, era imposible para ti. Amas a tu hermano, porque esa es la prueba, y el mundo sabrá que son mis discípulos si saben mucha teología, si van mucho a la iglesia, si tienes una Biblia bien grandota como de 1 metro abajo de tu brazo. No, el mundo sabrán que son mis discípulos si os amáis unos a los otros. Y eso es algo que la iglesia se le ha olvidado, el amor. Tenemos que dejar nuestro egoísmo si eres enseñado por Dios, como le dice a los tesalonicenses. Porque tú mismo, si tú tienes una relación con Dios, una relación de amor, ¿cómo es el que no puedes amar? Si no tienes una relación de amor con Cristo, no vas a amar a tu prójimo. Y mientes y dices que amas a Dios. Porque no puedes amar a Dios y despreciar a aquellos que Dios ha amado y redimido. Es imposible. Si el Espíritu Santo habla a tu corazón esta mañana, no endurezcas tu corazón, porque yo miro que en las iglesias ahora esto no se predica, el amor. Dios nos dice que Él nos enseña a amar, el amor por algunos de los santos. No, ahí dice para todos los santos. Tú me dices que tengo que amar a aquella persona, pero es que, mira, es rasposo, es odioso. ¿Y cómo piensas tú que Dios te mira a ti? Muy bien, este es un buen muchachito. Él se merece mi amor. No hay nada en ti que Dios pueda amar. Pero si somos culpables de una doble estándar, donde queremos que Dios nos perdone, que Dios nos ame, pero en torno no queremos amar a nuestro prójimo, ni queremos perdonarlo. Queremos la compañía de Dios, pero no queremos la compañía del hermano. Es que me enfada. Es que todo el tiempo es negativo. No me gusta su compañía. ¿Me entienden? El amor lo puede todo, lo cree todo, lo soporta todo. Y tenemos que ser enseñados por Dios a amarnos unos a los otros. Vayan más allá de su carnalidad, de su egoísmo, y amen a su prójimo incondicionalmente al mismo nivel que tú quieres que Dios te ame a ti. Cristo pone una regla, un estándar que dice: de la misma manera que midas, serás medido. ¿Quieres mi amor? Enséñate a amar. ¿Quieres mi perdón? Enséñate a perdonar. ¿Quieres mi comunión? Haz comunión con nosotros. Muchas veces, hermanos, miren, tenemos compañerismo si la gente huye. No quiere el amor fraternal de los hermanos, ni su bienestar. Es que tengo cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer. ¿Cuándo vas a servirle a Dios en amor? ¿A quién vas a enseñar el amor? ¿Al mundo? ¿Dónde vas a enseñar el amor? A los hermanos. ¿A quién más vas a enseñar el amor? Somos muy culpables de esta gran abominación de no amar. No sean egoístas, enséñense a amar sacrificalmente. Ya hemos dicho que el amor no es un amor sentimental, no está basado en lo que el otro haga. El amor es un acto de la voluntad donde yo voy a amarte a ti, aunque sea lo que seas, porque yo he decidido beneficiarte conmigo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que somos enseñados por Dios a amar.
Porque si no amas, el único que tú amas es a ti mismo. Tienes que salirte de tu universo. Tienes que salirte más allá de tu egoísmo y de autoamor. Porque eso es lo que el mundo practica. Ellos no saben amar. Nosotros como cristianos debemos ser ejemplares en el amor. Porque el mundo sabrá si viene aquí o donde quiera que estemos, que somos discípulos de Jesucristo, si hay amor en nuestras vidas. Eso es algo que los fariseos no hacían. Ellos le ponían cargas a la gente, movían el cielo y la tierra para que hubiera un convierto al judaísmo, adornaban las tumbas de los profetas. Ellos hacían tantas cosas. Ellos, si una plantita de menta surgía en su patio, aún el 10 de esa hojita iban y la daban de diezmo, porque no querían violar la ley de Dios. Si iban a la marqueta, porque la sangre, la ley prohibía la sangre, y si un zancudo o un mosquito se les metía en la boca por accidente, se tenían que ir y vomitar y lavarse la boca porque iban a comer la sangre de esa cosa impura. Así de que eran muy rigurosos en las obras de la ley. Pero Jesucristo dice, pero han sido negligentes al amor y la misericordia. Esto deberían de haber hecho sin haber desobligado de lo otro. Pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vuestros corazones. Jesús los reprendía, eran muy religiosos. Pero decían, ¿saben qué? Ustedes no aman a Dios. Se puede decir esto de ti, de que tal vez es religioso, pero que en realidad el amor de Dios no está en ti. Que no se diga eso de nosotros. Por todos los santos. ¿Y cuál era la motivación? La esperanza que está reservada para vosotros en el cielo. ¿Cuál es la motivación de la amar? Hacer obras de amor, de caridad hacia el prójimo, porque serás recompensado en el cielo. Lo único que Dios te recompensará a ti son las obras de amor. Todas las otras, cuando seas evaluado, cuando estés en el Bema, en el tribunal de Cristo y seas evaluado, allí se va a evaluar el motivo, el por qué hiciste lo que hiciste. Tal vez haya recibido el aplauso de los hombres, igual que los fariseos. Ellos tocaban una trompeta bien grande para que la gente se acumulara y mirara cuánto dinero daba. Jesús dice, ya tienen su recompensa. Pero nosotros, hermanos, si hacemos obras de amor, quiere decir que el amor lo hicimos no por razones egoístas. Y si no es egoísta, eso es compensable por Dios, porque fueron hechas por un motivo correcto. Así de que en ese tribunal se va a mirar si tus obras eran de paja, hojarasca, madera, cosas que se queman. Cuidado que no hagáis vuestras justicias en frente de los hombres para recibir el aplauso de los hombres. La esperanza que mora en nosotros de un día llegar allí, eso debe ser la motivación de amar, porque serás evaluado. Y si seremos evaluados, entonces tenemos que aprender a amar. Amar a tu prójimo. Que ustedes previamente escucharon en la palabra de verdad del Evangelio. Así es de que el Evangelio, lo que contiene 1:13 de Efesios, nos dice, porque son muy similares. En 1:13 aquí de Efesios, en Él, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es que el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa. Así de que cuando los colosenses, igual que los efesios, escucharon la palabra de verdad, que son las buenas nuevas de la salvación,
tuvieron fe o creyeron en Él y fueron sellados por el Espíritu Santo. Así es de que eso era la motivación, porque habían escuchado esto en la exposición del Evangelio. Por la esperanza que está reservada para ustedes, por la palabra de verdad, el Evangelio, que ha venido a ustedes, sino que también a todo el mundo, y está trayendo fruto, así como a sí mismo entre vosotros, desde el día que escucharon la gracia de Dios en verdad. Cuando el Evangelio se predica, hermanos, produce fruto. Llegó el Evangelio de la gracia, porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia, hermanos. Tenemos que saber qué es la gracia. La gracia quiere decir que Dios no te da lo que tú mereces. Eso es gracia y misericordia. Ahora, la gracia no es obligada. Porque si la gracia fuera obligada, ya no es gracia, es un deber, es una deuda. Cuando tú trabajas de lunes a viernes, ¿qué es lo que esperas el sábado o el viernes? ¿No quieres gracia? No, quieres dinero, porque te debe. La gracia es eso, que es favor inmerecido de parte de Dios hacia ti, a pesar de lo que eres. Y eso es la centralidad del Evangelio, de la gracia de Dios, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir por tus pecados. ¿Quieres saber la gracia de Dios? Mira la cruz. Eso es la gracia de Dios. De hecho, nos dice eso en Tito, de que la gracia de Dios se manifestó a todo hombre, enseñándonos. Así de que la gracia de Dios nos enseña a apartarnos de las cosas de este mundo. Así de que la gracia, ¿quién es la gracia? Es Jesucristo. ¿Quieren mirar la gracia de Dios? Miren el sacrificio de Jesucristo. Ahí se encuentra la gracia. Afuera de la cruz no hay gracia, hermanos. Afuera de la cruz hay justicia. Y una de dos. Recibirás gracia o recibirás justicia. Pero en el caso de los colosenses, ellos eran recipientes de la gracia de Dios, que estaban siendo productivos. Se estaban amando unos a los otros, tenían una esperanza viva de lo que había de venir, y obvio que si tú crees que vas al cielo, eso va a cambiar tu estilo de vida. Si tú crees que Jesucristo viniera mañana, yo te apuesto que cambiarías tu conducta y tu manera de pensar ahora. Amén. La fe que está depositada en lo que Dios escribió es certera. Sabemos que vamos a gloria. Eso nos dicen las Escrituras. Y esto, si no se nos olvida, es la motivación por lo cual nos induce al servicio y al amor y a la fe. Produce fruto, produce gente regenerada. Gente que ha sido salvada cuando conocieron la gracia de Dios en verdad. La verdad es Jesucristo, hermanos. Él es la gracia de Dios. Afuera de ello no hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por lo cual podamos ser salvos. Yo sé que ahora en el Evangelio de la amplitud, que por hecho Billy Graham creía en esto, igual que Robert Schuller, de que Dios es más grande que el Evangelio, que si tú eres una buena persona en tu religión, que hay amplitud para la gracia de Dios en tu religión. Entonces, si hay amplitud en tu religión para que te salves, ¿para qué comunicamos el Evangelio? O también, como dice el Papa, que cada persona que sufra, que aguante el sufrimiento con paciencia,
que esto es suficiente para que las puertas del cielo se le abran. Esto no es el Evangelio. No hay otro nombre bajo el cielo por lo cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino al Padre y nadie, no algunos, nadie va al Padre si no es por mí. No puedes tú darle vuelta a la cruz y llegar al Padre. No llegarás. Tienes que entender la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Jesucristo. Romanos 1 nos dice que Jesucristo, Él es el Evangelion, Él es el Evangelio y es el horizo, que quiere decir Él es el horizonte, Él es el que divide el cielo y la tierra, porque Él es el Evangelio. Amén. Sin Jesucristo no hay Evangelio, hermanos. Sin Jesucristo, hermanos, no hay redención. ¿Cuáles buenas nuevas hay? Sin Cristo no las hay. Son puras buenas malas. Y será puras malas malas. Jesucristo, Él es el Evangelio. Y dice, cuando escucharon de la gracia de Dios en verdad, y también la aprendieron de nuestro hermano y compatriota o siervo Epafras, dice, un ministro fiel, que tal vez esta persona se haya convertido en Éfeso, porque Pablo estuvo en Éfeso 100 millas al oeste de esta iglesia en Colose, y se especula que Epafras se convirtió en Éfeso y se regresó a su pueblo natal para evangelizar. Por eso lo llama siervo. Y ya sabemos que Pablo ministró en Éfeso por 3 años. Ustedes pueden leer esto en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Él se quedó allí en Éfeso por 3 años. Dice que Él es un fiel ministro de Cristo de parte de ustedes, que nos ha declarado a nosotros su amor en el Espíritu. Fíjense, hermanos, cómo este siervo de Dios, no sé si haya ido a la cárcel donde se encontraba Pablo, o no sé si le haya escrito una carta, pero este siervo de Dios le comunicó a Pablo de que la iglesia en Colose se amaba. Había un amor fraternal, un amor entre los santos. Y no me digan que la naturaleza humana era mejor en aquella época. La naturaleza humana no cambia, es igual donde quiera, en todo punto de la historia. Y para que ahora digamos, si una carta se escribiera de esta iglesia, ¿qué dijera? Que se aman hasta el punto de entregar su vida por su hermano. Analicen eso. ¿Cuál es el testimonio? Los colosenses daban testimonio al mundo, igual que los tesalonicenses, que se amaban. El mundo sabrá que son mis discípulos y os amáis. Cuando venga gente, comuníquenles su amor. Ámense unos a los otros, dejen las discordias, los pleitos, chismes. Todas estas cosas no edifican, son destructivas. Dios odia todo esto. El amor lo cubre todo, dicen las Escrituras. Ahora nos dice, por esta razón, nosotros, está hablando de Epafras, está hablando de Timoteo, y todos los que están con Pablo, por esta razón, nosotros, desde el día que escuchamos, oímos, no cesamos de otra vez de orar por ustedes. ¿Y qué era lo que Pablo le comunicaba a Dios en oración? Pedir, que es interceder. ¿Para qué? Para que sean llenos de el conocimiento o el conocimiento total de su voluntad. Por eso nosotros tenemos 2 días a la semana, hermanos, martes y sábado, que es tiempo de oración, intercesión por la iglesia. Lo que Pablo hacía, él no cesaba todo el tiempo
de orar por los hermanos, y esta oración de intercesión para los hermanos era para que Dios les diera la sabiduría, el conocimiento de su voluntad. ¿Has descubierto cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿O estás existiendo igual que un animalito que vive para beber y comer, reproducirse y hasta allí? Si tú estás viviendo bajo esta ilusión, estás cerrado. Dios dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir que tiene una voluntad para buenas obras que Dios ha predestinado de antemano para que caminemos en ellas. Dios tiene un propósito para cada persona que Él llama a su reino. El problema es, ¿lo has descubierto? ¿Lo has descubierto o te vas a morir en la iglesia sin saber la voluntad de Dios? ¿Tú piensas que la voluntad de Dios es venir nomás los domingos? Eso es parte, que vengas y te alimentes, te fortalezcas, pero ¿tú piensas que eso es todo la obligación de un cristiano? No, la cristianidad va más allá que el simple venir y asistir a los domingos, hermano. La cristianidad es para que tú, porque la salvación, hermanos, es algo personal con Dios. Por eso se llama la salvación personal, de persona a persona. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti en oración? ¿Qué es lo que Él te dice en oración? ¿Has buscado la cara de Dios en oración para que sepas su voluntad? ¿O eres indiferente? Yo pienso que muchos de nosotros somos muy indiferentes a la voluntad de Dios. No nos importa tanto. Pero a los colosenses sí les importaba, y a Pablo también. Él quería que Dios les llenara de un conocimiento total de su voluntad. Dice, en toda sabiduría espiritual y entendimiento. ¿De quién? De Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? El estudio de teología es el estudio sobre Dios. ¿Comprendes quién Dios es? Yo pienso que sabemos muy poco de Dios porque somos perezosos en el análisis de las Escrituras. Porque si en realidad conociéramos quién Dios es, eso reformara nuestra conducta y nuestra manera de pensar. Déjenles digo algo. El profeta Isaías, él era profeta por un tiempo, pero él no supo en realidad quién era Isaías, ni quién era Dios, hasta que él tuvo una manifestación de Dios. No sé, muchos dicen que no fue en el templo, sino que fue en una visión del templo de Dios en el cielo. Tal vez haya sido así. Pero sea lo que sea, él tuvo un encuentro con Dios y entonces él reconoció quién era Isaías. ¿Y qué fue lo que dijo? Ay de mí, porque estoy incompleto, soy sucio, porque mis ojos han mirado al Señor Dios de los ejércitos. Cuando él supo quién era Dios, el que estaba sentado en ese trono, entonces él comprendía quién fue Isaías. Y en ese momento, cuando su boca fue tocada por un carbón caliente y su pecado fue purgado o borrado, ¿qué dijo Isaías? Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Yo iré. No, yo iré. Cuando uno comienza a comprender quién Dios es en tu vida, entonces tú no dirás, Señor, yo pido que el hermano o el hermano vaya y... No hay secundarios. Tú pides que Dios, Señor, como Isaías, heme aquí. Amén. O que Isaías, te mandaré a un pueblo obstinado y te voy a mandar a que les endurezcas el corazón para que miren y no crean. ¿Sabes qué, Isaías? Te voy a mandar en una misión de endurecimiento, no de evangelización, a que endurezcas a esa gente. Imagínate la misión de Isaías. Pero así también, hermanos, cuando tú comprendes quién Dios es, entonces tú pasas al frente y entonces dices, Señor, muéstrame tu voluntad. Él es un gran rey. Dios no rige por sugerencias.
Dios pone obligación sobre sus hijos. Y es algo que nos disgusta, no nos gusta que nos digan, no me gusta ya porque me dicen qué es lo que tengo que hacer. Sí, Dios, si tú dices que eres siervo de Dios, que tienes conocimiento de Dios, que tienes una relación con Dios, pero no sabes la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Es esto congruente? No lo es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no has ido al trono de la gracia y escudriñar en los recesos del concilio de Dios para ver qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué? ¿Estás satisfecho en tu caminar con Dios? ¿En una liturgia, en una cristianidad conforme, careciente de una relación íntima con Dios, porque no tienes el conocimiento? El que conoce a Dios tiene temor de Dios, eso nos dice en Proverbios. Y el que teme a Dios se sujeta a la voluntad de Dios. Nos hace falta mucho aprender, hermanos. Nos hace falta aprender mucho de Dios. Porque esto va a hacer esto. Sino para que ustedes caminen dignamente del Señor, con una madurez. ¿Estás caminando digno del Señor, de portar ese gran nombre? Se puede decir, este sí es un representante de Dios. ¿O no? Fíjate aquí lo que nos dice, hermanos, para que camines. ¿Qué quiere decir nuestro caminar? Nuestra conducta, nuestro estilo de vivir. El caminar es como marchar en orden del ejército, sin desviarse ni para allá para acá, porque estás marchando en una orden militar. Y un militar se tiene que sujetar a la autoridad de su sargento. Si él te dice marcha, vas a marchar. Si él dice doble esquina, doble esquina. Y así también, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros, Dios nos dé órdenes para marchar hacia el frente y no le hagamos caso? Entonces no estamos representando a los intereses del cielo. No estamos caminando dignamente del bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estamos trayendo un ojo negro, se puede decir, a Jesucristo. Estamos faltándole el respeto a su reputación, porque lo que el mundo mira de ustedes lo van a comparar con Dios. Así es de que la iglesia somos los representantes de Dios, y si no, vamos a tener un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mal representar a nuestro Señor en nuestra conducta. Dice, totalmente agradándolo a Él. Y ese es el propósito, hermanos, de lo que estamos aquí. No estamos aquí nomás para presentarnos cada domingo, sino para que la palabra del Señor la oigas, se vaya a tu corazón y la apliques. Aquí lo que Dios quiere es que tú camines digno y que tú le agrades a Él en todo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. ¿Quieres saber? Es que quiero hacer la voluntad de Dios. Aquí está, que camines digno de Él y que agrades a Dios haciendo todo. Eso es fácil. Y no nomás que agrades a Dios en todo. Obvio, si vives contrario a las leyes divinas, nunca lo vas a agradar. Estando lleno de fruto bueno en toda buena obra y incrementando en el conocimiento de Dios. Así que aquí está progresivo, hermano. Dios quiere que primeramente tengas el entendimiento para que camines dignamente de Él, para que tú lo complazcas, que seas fructífero, que hagas buenas obras y que incrementes en el conocimiento de Dios. Aquí está la vida cristiana, hermanos. Dios no quiere que seas un parásito nomás. Él no quiere que vengas y calientes esa silla.
Dios quiere que cuando escuches su palabra, que la pongas por obra, marcha, ve hacia adelante, que crezcas en el conocimiento de Dios. Porque si cambias tu mente y reconoces quién Dios es, eso impactará tu comportamiento. Si tu comportamiento es como el mundo, ¿sabes qué? Desconoces a Dios. No le has conocido. ¿Por qué? Porque solo aquellos que han sido regenerados, que tienen la mente de Dios, ahora sí podemos evaluar, podemos recibir el conocimiento, la sabiduría de Dios, podemos agradar a Dios. Ahora sí puedes, no me digas que no, sí puedes, si te sometes al Espíritu de Dios. No vas a hacer nada de esto, primeramente, si eres perezoso. Si vienes a la iglesia a cumplir, a dormirte o sea lo que sea, no vas a recibir nada. De hecho, ya les he dicho, Dios dice de la misma manera que tú tratas a Él te tratará a ti. Imagínate. Si tú eres indiferente para con Dios, Dios será indiferente para contigo. Si tú no buscas la voluntad de Dios, Dios nunca te va a comunicar, porque Él no hace nada a fuerzas. Lo que Dios quiere es que seas diligente, que te muevas, que busques y encontrarás la voluntad de Dios, hermanos. Si no hacen esto, ¿sabes que vas a ser un cristiano? Solo Dios sabe si lo eres o no, solo Dios sabe. Pero serás un cristiano infructuoso, que nunca avanzarás a nada, ni serás usado por Dios para nada. Dios te pondrá como aquellos platos de deshonra en un ropero. Igual que nos dice en Timoteo, en una casa grande hay vasos, unos para honra y otros para deshonra. Y solo eres un vaso de honra y otro para deshonra. Dice, pero si se limpia de la deshonra, será un vaso útil, preparado para el maestro, preparado para toda buena obra. Pero si se limpia, si no estás haciendo nada por Dios, si tú miras que estás estancado, limpia tu conducta, limpia tu manera de pensar y arrímate a Dios para que Dios te pueda usar, limpiar de tu inmundicia, de tu indiferencia. Porque Dios quiere que tú incrementes en el conocimiento de Él, que seas productivo como un árbol, para que todo eso que tú hagas para Él, un día Dios se recompense. Un día estarás parado delante de Dios. Eso tiene que ser motivo suficiente para que tu conducta cambie ya. No te involucres en las cosas de este mundo, los asuntos, amigos, amigas, valores. Todo eso es vano. Todo eso va a pasar como un vapor. Preocúpate por las cosas de Dios. Escudriña, mira quién Dios es. Si ustedes hacen esto, su vida será reformada. Su vida va a ser transformada y vas a ser un gran hombre y mujer de Dios. Porque serás fructuoso, apto, preparado para toda buena obra. Bueno, pues ahí le vamos a dejar, hermanos. Continuaremos la semana que viene. Dios los bendiga.